Bueno, pasamos a la sección de Lightning Talks y vamos a pasarle el micrófono y la cámara a Marisa, quien nos va a hablar de la situación de gobernanza de datos en Argentina. Marisa, todo tuyo. Les decía mi agradecimiento, Daniel, Jocelyn Recainza, y un placer haber escuchado a los expositores que me antecedieron en la palabra. Y bueno, rápidamente, para ganar un poquito de tiempo, quería comentarles que los datos personales, obviamente, como se ha dicho, están estrechamente vinculados a los derechos fundamentales, a la existencialidad misma de las personas, permiten que podamos identificarnos, permiten el ejercicio de nuestros derechos básicos, como la identidad, la libertad, la intimidad, la imagen, el honor, la voz, ¿no? Nuestros derechos civiles y políticos. Toda nuestra vida tiene un registro en datos, nacimiento, matrimonio para aquellos que han incurrido en estas lides, los vínculos filiales, el proceso de escolaridad, la atención sanitaria, nuestros registros también de acceso a las vacunas, nuestra vida cultural, social, profesional, económica, financiera, todo tiene algún tipo de registro. A su vez, esos datos son objeto de tratamiento, no solo se obtienen, sino que luego se produce su conservación, almacenamiento, adaptación, modificación, extracción, consulta, cotejo. Podría seguir con una larga lista que todos conocemos. Quiero resaltar una: supresión, a la que después me voy a referir, destrucción, difusión y cesión a terceros. Fenómenos que no son desconocidos, ni siquiera son recientes, pero adquieren una dimensión especial en épocas de desarrollo y de innovación tecnológica, sobre todo en la expansión que el área sanitaria ha tenido, y estos procesos de información podríamos decir que casi desplazaron a los registros manuales. En Argentina todavía no del todo, sigue habiendo algunas historias clínicas que se realizan en forma manual, en una Argentina, como en toda América, ¿no? Tan desigual hacia adentro, tan inequitativa en muchas de nuestras fronteras hacia adentro, ¿no? Y decía que se han desplazado estos registros manuales o mecánicos por bases o por bancos de datos caracterizados por la velocidad en el acopio de información y la diversificación en sus contenidos, y también en la transmisión que superó toda barrera de tiempo y de distancia, ¿no? Esto que recién se hablaba, a través de la minería, obtener nuevos productos, sobre todo en el área de salud, por esa posibilidad de desagregación y de revinculación que tienen estos datos. Claro, todo ello crea una infinidad de modelos tecnológicos y de negocios, pero nos pone a los operadores jurídicos en alerta, dada la necesidad de establecer reglas de protección ante potenciales riesgos de derechos fundamentales del norte de nuestra tarea. Y en función de ello, el camino de la legislación argentina, la de mi casa, ha sido fecunda, ¿no? Y debemos mencionar algún recorrido legislativo, algunos hitos fundamentales que tienen que ver con la Constitución Nacional y su artículo 43, la Ley de Protección de Datos Personales, que lleva el número 25.326, y su decreto reglamentario número 1558, que vamos a poner a disposición de todos los que están aquí, a través de Recainza, y también las resoluciones que ha dictado la agencia que existe en Argentina de acceso a la información pública, que son bien interesantes porque tienen esa bajada a la realidad de aquellos principios generales que trae la normativa. La primera parada obligada que vamos a hacer en este brevísimo análisis tiene que ver con la reforma constitucional que sufrió mi país en el año 1994, en cuyo artículo 46 se establece el Instituto del Habeas Data, a través del cual toda persona puede interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos que a ella se refieren, así como su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, destinados a proveer informes, y en caso, dice la norma específicamente, de falsedad o de discriminación, exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización, aclarando que no se podrá afectar el secreto de las fuentes de información periodística.
No se trató tampoco de un instituto desconocido, tomamos parte de lo que decía la Constitución de Brasil del año 1988. Este nuevo derecho, el de autodeterminación informativa, tiene que ver con la respuesta a esto que mencionábamos al principio como una brevísima introducción, el avance de la tecnología y la necesidad de protección a toda actividad invasiva y legítima en nuestra esfera privada para hacer efectivos las garantías que trae la norma. Segunda parada que invito a hacer, la sanción de la ley 26.326, con otros antecedentes inmediatos que tienen que ver con la legislación española de regulación y tratamiento automatizado de datos. La estructura de nuestra norma está dividida en capítulos, habla de disposiciones generales, de principios generales relativos a la protección de datos, derechos de los titulares de esos datos, usuarios y responsables de los archivos, controles, sanciones y acción de protección de los datos personales. Se trata de una ley de orden público y por tanto no puede ser derogada por la voluntad individual. Este es un primer punto. Estableció un mecanismo de protección de los datos que incluye los datos sensibles. Y estos datos sensibles son los datos de salud, junto a otros principios que hacen a la licitud de su tratamiento. El objetivo de la norma es la protección integral de los datos personales, como les decía, asentados en archivos públicos o privados. Y entiende por archivo, entiende la norma por archivo el registro o banco de datos organizado que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico o no, cualquiera que fuera la modalidad de su conformación, almacenamiento o acceso. En estos términos, y en lo que a nosotros respecta, la ley se ocupa especialmente de proteger los datos sensibles, que como decíamos son aquellos que tienen que ver con datos personales, y dice la ley, de origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, o, esta es nuestra negrita, información referente a la salud. Agrega después vida sexual. Y por lo tanto el dato sensible incluye la protección de los datos relativos a la salud y tiene esa, como decíamos, especialísima protección, porque históricamente han dado lugar a ciertos tipos de discriminación real o potencial. Solo basta que recordemos el trato que fue dado al principio, cuando se conoció el HIV-Sida, ¿no? Por eso dentro del concepto de datos sensibles quedan incluidos todos aquellos datos que pueden causar una discriminación, como decía, de manera actual o potencial. Pensemos en los bancos de datos genéticos, por ejemplo, que pueden predecir enfermedades que aún siquiera se han desarrollado. O enfermedades que nuestros hijos pueden tener, y adopta en este sentido un criterio de tutela preventiva. Por otra parte, se refiere también a los establecimientos sanitarios públicos y privados. Como ven, la regulación argentina es bastante interesante, aunque requiere de una reforma. Decía, se refiere a los establecimientos públicos o privados, y los profesionales de la salud están autorizados a recolectar y a tratar estos datos personales relativos a la salud física o mental de sus pacientes, y están obligados también por el deber de secreto profesional que va a hacer frente a una resolución judicial cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública, en este caso de la COVID, como hemos visto. Los datos de salud no pueden ser tratados sin el consentimiento de su titular. Se requiere el consentimiento y para ello debe existir una explicación. Es un consentimiento informado en los términos de la ley, y esta información debe ser adecuada y adaptada a la capacidad sociocultural, y deberá constar por escrito o por otro medio que permita equipararlo a ello. Ese consentimiento está exceptuado, dice la norma también, en el caso de datos sensibles cuando se produzca la disociación del dato y la persona no sea identificable, ya que en estos procedimientos se genera la imposibilidad de determinar a quién pertenece el dato, y por lo tanto estamos en presencia de otro tipo de dato, el dato anónimo que está fuera del alcance de la protección de la ley 25.326.
Debemos mencionar algunas otras normas rápidamente dictadas en mi país para la protección de los datos en salud, legislaciones de tipo laboral, de estudios preocupacionales, la ley 23.511 que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, la ley 23.798 de HIV-Sida, que establece las condiciones de confidencialidad para el tratamiento de los datos, y también tenemos ciertos principios aplicables al tratamiento de datos de salud que nos parecen relevantes mencionar, y se establece que para que un registro sea lícito debe estar inscrito en el registro nacional que se crea. Hay un registro nacional de bases de datos que crea la ley, y la norma también se refiere a esto que Carlos recién mencionaba, una serie de medidas técnicas y organizativas que debe adoptar el responsable de nuestros archivos para garantizar la seguridad y la confidencialidad de esos datos personales, detectar desviaciones que sean intencionales o no, y cuando esos riesgos provengan de la acción humana o algún medio técnico utilizado para cumplir con un manual de seguridad que una disposición de la Dirección Nacional de Protección de Datos establece de nivel crítico, ¿no? También la tenemos para enviarles como modelo para otros países que no las tengan. Otro principio también es el de calidad, ¿no? Los datos deben ser adecuados, pertinentes, no excesivos. Este es un tema, ¿no? Este es un tema en el área de salud. Se toman demasiada cantidad de datos. Y también cualquier uso secundario o modificación de la finalidad de la recolección de los datos debe contar, exige la ley, con un nuevo consentimiento del interesado. Como ya dije, al momento de recabar los datos, deberá informarse al titular en forma clara y expresa sobre la finalidad. También debe informarse la existencia del banco de datos. Esta es una dificultad entre lo que dice la norma y lo que aprecia el ciudadano, ¿no? ¿Dónde están sus datos? El domicilio del responsable, el carácter obligatorio o facultativo de las respuestas, las consecuencias de proporcionar o no los datos, la posibilidad del interesado de ejercer el derecho de acceso, rectificación o supresión. Pero tenemos un desfasaje entre lo que la norma dice y lo que ocurre en la realidad. Otra normativa a tener presente en este enorme ecosistema legislativo es el Código Civil y Comercial, recientemente dictado, reformado en la Argentina, que es posterior al dictado de la Ley de Protección de Datos Personales, incorpora un capítulo destinado a la protección de los derechos personalísimos. Y allí encontramos regulada la voz, la imagen, ¿no? Todas estas protecciones, la dignidad de la persona. Hay un capítulo completo de derechos personalísimos moderno, interesante. Y la última referencia que quiero hacer es a un proyecto de reforma de la legislación de protección de datos personales que introduce nuevas definiciones más acordes con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, incorpora conceptos de dato genético, de dato biométrico, de grupo económico, de incidente de seguridad. También dispone nuevas bases legales para la recolección y tratamiento de datos personales, específicamente en materia de salud. Incorpora un concepto interesante que en Europa existe, el de rendición de cuentas y el principio de responsabilidad proactiva. Incorpora la obligación del responsable de informar los incidentes de seguridad. Son algunas consideraciones que en este tiempo acotado puedo dejar, dejando como conclusión la necesidad de justamente una protección preventiva, donde la privacidad pueda ajustarse e incorporarse al diseño de las plataformas, y les puse allí en el chat una recomendación, un trabajo que nosotros hicimos desde el Observatorio de Salud, al que pueden acceder para tomar nota lo ha tomado el gobierno argentino, estas recomendaciones sobre el uso individual y masivo de los datos en salud, y algunas referencias sobre lo que escuché, ciertas necesidades, ¿no? De las próximas normas, la acreditación, la certificación, la gobernanza robusta en materia de datos, procesos normativos adecuados, y como Carlos Artigas también decía, todas estas cuestiones vinculadas a delitos que son de carácter penal, con la suplantación de identidad,
estas cosas que pasan por debajo de esta web a la que nosotros no tenemos acceso. Bueno, por ahora nada más, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, querida Marisa, por estos extraordinarios aportes. Les he dejado en la cajita del chat el documento mencionado por Marisa, las recomendaciones elaboradas por el Observatorio de Salud sobre el tratamiento de datos personales y masivos de salud. Un abrazo enorme, Marisa. Gracias. Y bueno, ya en la recta final, le cedemos el espacio a Adriana Ribeiro, quien nos va a estar compartiendo la experiencia en términos de gobernanza de datos en Chile. Muchísimas gracias. Ahí está. Muchas gracias. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve. Ahí está, listo. Bueno, entonces, buenas tardes ya aquí en Chile, ¿verdad? O buenos días, o buenas tardes también para quien comparte ahí de otras regiones, ¿no? Bueno, yo en realidad aquí me permití hacer un ejercicio de tomar y construir un raciocinio en base a que mis colegas abogadas consideravam, havendo preparado 2 diapositivas antes, me permitia fazer uma terceira a modo de visualizar de que estamos falando hasta agora em termos de interesse, ao menos, do direito, e que considero. E, además, me agradou escuchar aí a los colegas que não são abogados, ¿no? Porque também comentaram a preocupação com a normativa. Então, em vista disso, eu me permiti, deixa-me minimizar acá, me permiti fazer esta construção. Em base de tudo o que comentávamos, ¿no? E de lo que agora aqui nestes minutos, ¿no? Y vi que mucho se habló, ¿no? Del tratamiento, perdón, está muy sensible, del tratamiento de datos, ¿no? Y no es de sorprender, ¿no? No es para sorprender, porque en realidad, tanto aquí en Chile como en Brasil, las normas se preocuparon con el tema del tratamiento de datos. Y por lo que he escuchado también de las colegas en Argentina, igual, este es el foco, ¿no? de toda esa gestión de información en salud o de salud en este ambiente virtual. Pero hemos visto aquí que el registro, es decir, el antecedente a entrega de estos datos, no es una preocupación normativa aparentemente, ¿verdad? Y tampoco el tema del seguimiento, porque ya tratamos como un producto, cuestionamos la calidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, he entendido, y ojalá me puedan compartir las percepciones, ¿no? De que cuanto más nos alejamos de la beneficencia que fue mencionada al inicio, ¿no? Por doctora María Isabel, nosotros estamos partiendo para zonas de riesgo. En realidad, existe quizás una pseudoseguridad, se me permiten los ingenieros, ¿no? Porque estamos aquí pensando en los resultados de la entrega de estos datos, del tratamiento de estos datos, de por qué uso estos datos, principalmente ahora con esta nuestra experiencia, ¿no? En la pandemia. Entonces, sí me equivoco, pero me permití hacerlo y detectar aquí, ¿no? Cosa que me inquieta ya desde mi línea de investigación, que es el documento consentente formado o el proceso mismo, como menciono. Nosotros estamos en una zona de pseudoseguridad,
aunque haya todo, ¿no? Los alertas, ¿no? Que hayan alertas, pero nosotros parece que debemos preocupar aquí con princípios de prevención y más aún osaría mencionar un principio de precaución. Entonces, es decir, el momento del registro y qué va a pasar después, cuando finalizar el tratamiento, cuando finalizar mi atención. No podría pensar que va a manos de hacker, ¿no? Todo momento, o que venda o no. Es decir, ¿por qué no me da la opción, ya que inicio ese proceso con autonomía, no me da la opción de decidir también el final de mis datos, es decir, el final, no el punto final, el final de mis datos, ¿no? Y a partir de ahí, claro, nosotros encontraríamos, por supuesto, está tan sensible mi mouse, encontraríamos sustento aquí, desde de lo que me fue invitado, ¿no? a hablar, de la ley general. Yo voy a tratar de leer en portuñol, ¿no? Lei Geral de Proteção de Dados, Lei General de Protección de Datos, ahí que no completa ni un año, ¿no? De estar ahí en vigencia en Brasil. Y esta ley ha contemplado y permitido, incluso, rescatar determinados acessos a dados, como invasiones al momento que estamos al computador con notificaciones. Entonces, hay fallos que ustedes pueden buscar de septiembre, incluso del año pasado, cuando recién, ¿no? Entraba en vigencia la ley, que mencionaba ahí, y fue una primera acción colectiva, ¿no? Para poder reclamar esta invasión al momento de estar en un computador. Y a partir de ahí, por supuesto, otros mencionando temas de fitness, salud, y a partir de ahí generó unas seguidillas de ya fallos. Por supuesto que no es lo que uno espera, que ya hay una cierta, un cierto importante registro de la judicialización de la salud, ¿no? Pero podría no ser así si nosotros pensásemos de manera preventiva y no con lo que está pasando ahora. Es decir, y discúlpenme, pero quizás fui un poco influenciada por Matrix, ¿verdad? O precrimen, ¿no? Entonces, pero estamos en condiciones de, porque la ley esta de Brasil permite ya actuar de manera preventiva. Aquí en Chile, nosotros tenemos un registro de 1999, que es la ley que está vigente, y también tiene la preocupación del tratamiento. Y esta de aquí es interesante porque condiciona a que haya una declaración, ¿no? De voluntad inequívoca, ¿no? Donde para 1999, es decir, ya había un avance, ¿no? Un avance para ello, ¿no? Y acaba, ¿no? Hablando incluso de la palabra que mencionó también, ¿no? Ahí recién la doctora, la disociación de datos, cosa que en la ley más ahí joven, ¿no? De Brasil, habló en anonimización, cosa que también el desafío para el derecho, porque los ingenieros bien dominan, ¿no? El tema de las técnicas de anonimización, ¿verdad? Hasta dónde yo quiero llegar, y aquí sería el seguimiento. Entonces, ven que yo trato de proponer aquí inquietudes en relación a lo que nos entrega, a la vez nos hace pensar también adelante.
porque, claro, hay un tema de responsabilidad civil. Hoy los reclamos son grandes, los litigios, ¿no? En ese sentido, por una cuestión de invasión de privacidad, ¿no? Tomando aquí, claro, la intimidad que mencionaron también al inicio, ¿no? Como un derecho fundamental, que lo es, ¿no? Y la posibilidad de reclamar. Entonces, a partir de ello, quizás, y aquí a modo de reflexión, se me permiten, ¿no? Para no repetir también algo que ya fue dicho, ¿no? Y de manera reiterada, debemos, sí, apoyarnos en la legislación. También fue mencionada aquí la Constitución de la República Federativa de Brasil, ¿no? Que el consentimiento tiene que ser escrito por otro medio. En Chile, la regla general es la forma verbal, pero la Ley de Derechos y Deberes de las Personas que tienen su atención de salud menciona que en casos de intervención, ¿no? Que signifique algún tipo de riesgo, ¿no? Tendría que sí elaborar un documento escrito, pero ¿qué significa también este riesgo, ¿no? En una intervención? Me parece que toda intervención, y discúlpenme los profesionales de la salud, pero son importantes y por supuesto que generan riesgos. Entonces, viendo estos vacíos de donde nuestra conversa, nuestro encuentro aquí, muy grato, ¿no? y que permite construir conocimiento, como les he confesado aquí al inicio, traté de tomar ideas ahí y registrar. ¿Cómo nosotros podríamos utilizar de estas normas? Porque tampoco podríamos estar esperando de nuevas leyes, ¿no? Nuevos decretos, ¿verdad? Para dar respuestas aquí ahora con relación a los datos personales sensibles, porque cada día más son más accesibles. ¿Cómo nosotros podríamos utilizar pensando en un sistema de prevención y de precaución, antes, ¿no? Del acceso mismo a entregar los datos, es decir, el acceso al documento mismo del consentimiento informado, pero reflejar en ese documento de que hubo, y aquí voy al inicio, ¿no? a la reflexión del primer expositor ahí, la cuestión de la educación para una salud y un sistema en el proceso de transformación digital, ¿no? La preparación de los usuarios, de nosotros pacientes, ¿no? Para entender qué es y qué significa, ¿no? Entregar un dato. ¿Y cuáles son las consecuencias de este acto? No solo en el acto médico, pero sí también en actos de la vida. Y pensar también en términos de una propuesta ahí de líneas, ¿no? de normativas aquí, ¿no? En nuestros territorios, ¿no? De cómo podemos seguir estos datos de modo seguro, donde mi autonomía inicial permite deliberar al momento de ya no servir este dato, no ser de uso, no estar con su finalidad cumplida. Entonces, aquí nosotros tenemos, y aquí invito que ustedes puedan ver, buscar internet, pero también pueden ver, hay un ordinario aquí del año pasado a propósito de la pandemia, ¿no? Y ese ordinário da Secretaria de Redes Assistenciales permite el acceso a través de, ¿no? redes virtuales para entregar la atención en salud.
Pero, insisto, ¿cuál sería la figura ahí de las aseguradoras en preparar el sujeto que va a aceptar contratar un seguro para que él sepa qué va a estar firmando y cuán importante es entregar datos que nos puede parecer mínimo o mínimos, ¿no? Cosa que uno quizás pueda conversar con un vecino, pero es el vecino, no es un desconocido y muchas veces el vecino sorprende, ¿no? Entonces, ahí se me permiten, yo me quedo ahí con este planteamiento a los expositores y a los que vienen también, soy lo que soy, y a los asistentes, las asistentes, pensar en ser, frente a este avance, ¿no? Avance, ser preventivos y no buscar ser curativos. Y esta prevención, fielmente, después de escuchar, ¿no? Antes de las normas, dependemos de una educación. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por todos tus aportes, todos tus conocimientos compartidos. Como dice nuestra querida María Isabel y Adriana, muy honesta y lúcida como siempre. Así que ya para finalizar, les cedo la palabra a Daniel Otsoy, ya todos lo conocemos. Daniel, eres de la casa, así que adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya para cerrar hemos hablado bastante de dos áreas muy importantes, como es el tema ético, bioético, el tema de privacidad y por supuesto la parte dura que es la de la ciberseguridad, ¿no? Creo que hemos tenido una charla estupenda, estamos recontrapasados del tiempo, pero bueno, daba pena cortar a los colegas, sobre todo con tan buenas ponencias. Esto nos obliga a pensar en otras actividades futuras en las que tengamos mucho más tiempo y más interacción, porque definitivamente estas actividades son para aprender todos, para intercambiar todos. Así que desde ya les hacemos una promesa que vamos a organizar algunos workshops en el tema en este tema de ética, privacidad y seguridad, y en general del tema de la gobernanza de datos. Uno de los aspectos que la Red Centroamericana de Informática en Salud está promoviendo es la gobernanza, ¿no? La gobernanza de la salud digital, y dentro de la gobernanza de la salud digital, el aspecto relacionado a los datos es sumamente importante. Estamos definitivamente preocupados como profesionales de la informática en salud ante el alto crecimiento de aplicaciones, sin certificaciones, sin una certeza en dónde están nuestros datos, que bueno, siempre van a haber brechas de seguridad, eso lo sabemos. Hemos hecho un análisis bastante interesante de algunas aplicaciones, inclusive de fabricantes líderes, y siempre van a existir brechas de seguridad. Pero si encima existen vacíos en las regulaciones, no hay una conciencia del ciudadano de dónde están sus datos, para qué están siendo usados los datos, esto pues agrava más la situación, ¿no? Ya los colegas expusieron, en el caso de Santiago y Carlos, del valor que tienen en el mercado negro los datos de salud. Ellos expusieron por qué tienen tanto valor, y no solamente en un entorno digital. Entonces, esto nos lleva a pensar tampoco, porque alguien podrá decir, ok, entonces como es peligroso el ciberespacio, lo dejo en papel. Y no, o sea, tanto en papel como en los call centers que han proliferado en nuestros países y que muchos son subcontratados por hospitales, y obviamente en el entorno digital siempre van a haber riesgos, y la idea siempre va a ser identificar esos riesgos, tratar de mitigarlos y tener una contingencia en el caso de haber sufrido una violación a los datos. Sin más para agregar, solamente agradecer a los que se quedaron hasta el final, las promociones y los comerciales del caso. Suscríbanse por favor al canal de YouTube de la Recainsa, que es youtube.com/Recainsa. Ahí tenemos mucho material. Vamos a subir este video
Estén pendientes, vamos a enviarles también una invitación a que opinen sobre nuestro nuevo sitio web. Estamos haciendo una reingeniería total de nuestro sitio web. Vamos a tener foros, espacios propios de la Recainsa para que nuestros miembros puedan interactuar, puedan intercambiar. Vamos a tener repositorios con documentos. Estamos trabajando ya en la generación de algunas guías con la Asociación Chilena de Informática en Salud. Tenemos con el Observatorio de Derecho y Salud de la Universidad de Buenos Aires también un principio de acuerdo para comenzar a trabajar en la generación de estos materiales, y todo esto va a estar disponible en nuestro sitio web. Muchas gracias. Les deseo un feliz resto de la semana y estén pendientes. El webinar de mayo se viene muy interesante también. Vamos a seguir conversando sobre el tema gobernanza de datos, solo que lo vamos a enfocar en los otros dominios que Jocelyn mencionaba al inicio. Feliz día, buenas tardes, buenas noches para quienes nos siguen desde Europa y un abrazo desde Guatemala. Hasta pronto.